En principio voy a hacer yo también una presentación, una pequeña introducción de quiénes somos, de dónde venimos y de qué es el programa. En principio, a ver, esto es un programa de joyería, 100% de joyería. Nosotros somos la empresa Crossbytes, que se dedican a hacer el programa de Cross Gems, y nos dedicamos exclusivamente a hacer este software de joyería para Rhino. ¿Vale? En principio, hemos hecho tanto Rhinogol en el pasado, cuando hace ya unos cuantos años. Luego hicimos el software de Panther y ahora hemos hecho este software que se llama CrossGems. ¿Vale? Entonces, CrossGems es un software que es paramétrico, como ha dicho Xavi, es 100% paramétrico. Funciona tanto en Rhino como en Grasshopper. O sea, todas las herramientas que tenemos en Rhino las encontramos disponibles en Grasshopper. Y el software diseñando en Rhino es paramétrico, aparte de Grasshopper, que Grasshopper ya de por sí es un software paramétrico. Nosotros podemos diseñar en Rhino, como si diseñáramos con cualquier otro plugin, pero la ventaja que tenemos es que se va creando un árbol paramétrico sin que nosotros tengamos que preocuparnos por ello o tener que diseñar todas las conexiones de un árbol paramétrico tradicional, de forma que se hace bastante sencillo de usar. Aparte de eso, tiene bastantes ventajas enfocadas a la joyería. Todas las herramientas son especializadas en joyería. ¿Vale? Tenemos herramientas que nos pueden servir para otro tipo de propósitos, pero sería ya más, digamos, pues como de rebote, ¿no? En principio, todas las herramientas están especializadas en joyería. Una de las herramientas, digamos, de las características más importantes del paramétrico sería el cambio de la edición en cualquier momento de un objeto. ¿Vale? Voy a poner el slideshow. Si me permitís un momentito, voy a cambiar la pantalla y así lo podemos ver. Supongo que se ve bien la pantalla mía. Así que vamos a seguir así. Entonces, como os decía, una de las características más importantes del paramétrico es poder intercambiar o poder editar cualquier elemento en tiempo real y que se nos actualice todo el árbol paramétrico, de forma que si yo cambio cualquier objeto, cambio por ejemplo la talla de un anillo, eh, todo lo que viene conforme a ese anillo se nos actualiza. En joyería es importante porque, por ejemplo, si tenemos un anillo lleno de piedras, ¿no? Si es una talla muy pequeña, pues la que tendremos 10, 15 piedras, las que sean, pero nos ocupará todo el anillo. Si lo cambiamos a una talla más grande y el paramétrico, digamos, nos ajusta las piedras, pero no nos ajusta el número de piedras, no nos va a quedar bien el diseño. De esta forma, lo que va a hacer es aumentar el número de piedras, dejar el mismo tamaño, pero aumentar el número de piedras. Ahora veremos un ejemplo de cómo se hace. Y de todas formas podemos hacerlo con otras cosas. Por ejemplo, las operaciones booleanas en un momento dado se pueden deshacer, se pueden eliminar del medio del paramétrico. O sea, al final podríamos deshacer siempre una unión booleana con Rhino, pero una unión booleana que esté al final. Digamos, no una unión booleana que esté ya hecha en el paso número 5. Nosotros vamos por el paso número 15, por poner un ejemplo. Entonces, esa operación no se podría eliminar. Digamos, los agujeros ya están hechos o la unión ya está hecha y no se puede revertir. En el caso del paramétrico, en CrossGems sí que podemos. Se puede quitar ese agujero y mantener todo el resto del árbol paramétrico. Entonces, voy a mostrar ahora el programa y voy a mostrar un poquito por encima cómo hacer Primero vamos a mostrar la interfaz para que veáis más o menos de qué va. Tenemos dos tipos de interfaces. Nuestro propio interfaz, que es el que estáis viendo ahora mismo, y luego la interfaz de Rhino, que es esto supongo que ya lo conoceréis la mayoría, ¿vale? Al final es el propio interfaz de Rhino. Nos sirve también para cargar CrossGems y se puede utilizar como un plugin de Rhino normal para la gente que ya está acostumbrada a utilizar Rhino. ¿Vale? En esta demo vamos a utilizar nuestro interfaz propio. Aquí, cuando llegamos a nuestra interfaz, vamos a ver que tenemos dos zonas claramente diferenciadas. Esta de la izquierda, que es donde están las herramientas, y la de la derecha, que es donde van los comandos. Luego aquí en medio tenemos el viewport y aquí la línea de comandos.
Entonces, en la parte de las herramientas, ¿vale? Existen dos tipos de interfaces, digamos. La compacta, que sería esta, ¿vale? Nos permite acceder a los menús de una forma compacta. Si yo ahora, por ejemplo, quiero hacer una gema, pues hago clic aquí, ¿vale? Y ya se nos cierra el menú. Automáticamente aquí nos aparece el menú de gemas, ¿vale? Todo lo que está relacionado con el comando, pero nos desaparece el menú de aquí. Lo mismo con todos los otros elementos, con todos los otros menús. Y por otra parte, tenemos el menú más tradicional, que es el que heredamos de Panther, ¿vale? Que sería el menú de herramientas. ¿Vale? Aquí tenemos todos los tabs y una vez abrimos uno, se nos queda abierto. O sea, si ahora me vengo a Gema, por ejemplo, pues ya se nos queda esto abierto y podemos volver a clicar cualquier otra herramienta. Si queremos abrir otro menú eh, de otro grupo, pues clicamos y listo. Con el botón derecho siempre se nos abrirá y no nos cerrará el anterior, de forma que tendremos todos abiertos. Y si apretamos el botón izquierdo, el botón principal del ratón, se nos cierran los demás y se nos abre el que hayamos abierto. Lo mismo pasa con los comandos. Si me vuelvo a ir a Gema, por ejemplo, y yo ahora, por ejemplo, abro posición con el botón principal, con el botón izquierdo, ¿vale? Se nos cierra los otros menús, tanto el de tamaño, el que sea. Si lo abro con el botón derecho, se me queda abierto, ¿vale? No tiene más truco. Es un poco de el funcionamiento que tiene el programa en general. Entonces, perdón, vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Muy rápido de lo que sería el paramétrico, que básicamente es lo más vistoso en este caso. Así que os voy a enseñar, vamos a poner, por ejemplo, un anillo, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, un anillo de forma libre, ¿vale? Este mismo. O sea, tenemos varios constructores de anillos, ¿vale? En este caso, el anillo de forma libre lo podemos hacer también de otra manera. Podemos hacer desde Scratch, que dicen los americanos, desde cero, o lo podemos hacer directamente con un constructor como este. ¿Vale? Aquí tenemos todas las tallas de los países. Vamos a escoger España y vamos a poner una talla, por ejemplo, 55. ¿Vale? En este caso nos permite poner un perfil exterior. El perfil exterior sería el perfil frontal, como si dijéramos. Vamos a poner uno cuadrado. Pues nos saldrá un anillo cuadrado, ¿no? Con forma de corazón, el que sea en el caso. En este caso vamos a poner un perfil redondo. ¿Vale? También podemos seleccionarlo desde aquí, sin abrir el propio selector. Y ahora vamos a ajustar las opciones. Por ejemplo, diremos que sea un poquito más alto de aquí y que sea un anillo cerrado, que no sea abierto. ¿Vale? Una vez tenemos esto, podríamos, por ejemplo, cambiar los perfiles laterales. Esto sería visto desde aquí, el perfil de aquí arriba, el del medio y el inferior. Vamos a poner arriba un perfil diferente. Por ejemplo, vamos a poner este perfil y ahora si en algún momento quisiéramos editarlo, obviamente podríamos importar nuestra propia curva desde aquí, ponemos añadir, diseñamos una curva aquí en el plano C, en el plano mundial, y la podemos añadir y nos aparecerá con todas estas. Si queremos editar una de las que ya existen o una de las que hemos añadido, podemos clicar en el botón editar perfil, nos llevará a esta curva y desde aquí podemos modificar esta curva y se nos cambiará el anillo en tiempo real. Ahora yo, por ejemplo, si ahora selecciono estos dos puntos de aquí y los muevo, los vamos a mover un poco en lateral, veremos que esto se nos abre. ¿Vale? Si los cerramos, se nos quedará una hendidura más pequeñita en el medio. ¿Vale? Entonces, podríamos también utilizar cualquier, aparte del Gumball de Rhino, podemos utilizar cualquier herramienta de Rhino. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero estos puntos alineados, ¿vale? Podríamos utilizar la herramienta a definir puntos, creo que se llama, de Rhino. Vamos a verla, que me sé los comandos a través de aquí, definir puntos.
Entonces le decimos que nos ajuste estos puntos. El eje en el que nos tiene que definir estos puntos sería el eje Y, que es el de color verde, este de aquí, para que nos la alinee todos en la misma Y. Entonces hacemos clic y ponemos, por ejemplo, esto así. ¿Vale? Al ponerlo así, se nos alinean los puntos y tenemos esta parte de aquí arriba alineada. Ahora, en cualquier momento, si hemos hecho algo mal, por ejemplo, yo he hecho algo así o he eliminado un punto aquí que no me interesaba hacer, no hay problema. Seleccionamos todo esto, ¿vale? Se elimina y se nos vuelve a restaurar el perfil. Si también podemos hacer clic en cancelar, o sea, no hay ningún problema. Si, por ejemplo, hacemos así y esto no nos interesa, cancelamos y también es exactamente lo mismo. Y si realmente queremos utilizar este perfil, en este caso vamos a poner, voy a poner así, estos dos puntos de aquí los vamos a separar un poquito. ¿Vale? Digamos que este perfil sí que nos interesa y es el que queremos, le damos a guardar y esto se nos guarda aquí. Y ya lo tenemos en la librería para cualquier otra ocasión, para este anillo o para cualquier otro. Y desde aquí lo gestionaremos. Entonces, ahora vamos a borrar este perfil y ya podemos continuar. Entonces, una vez esté hecho este modelo, ahora voy a abrir otro anillo para que veáis más o menos cómo funciona. ¿Vale? El workflow es prácticamente el mismo. ¿Vale? Aquí tenemos exactamente lo mismo, podemos hacerlo más grande, más pequeño, se puede cambiar el ancho, los perfiles es exactamente lo mismo. ¿Vale? Aquí sí que no podemos definir, perdón, un perfil frontal como el anillo de forma libre. Este es un anillo más clásico, pero más que nada es para enseñaros la funcionalidad del paramétrico. ¿Vale? Vamos a poner un anillo muy sencillito y ahora nos vendremos aquí en relacionado y le daremos a uno de los comandos relacionados, en este caso gemas por curva. ¿Vale? Yo puedo hacer las gemas por curva y automáticamente lo que va a hacer el programa es asignarnos este anillo, ¿vale? Esta isocurva que sale de este anillo, la que viene por defecto. Por supuesto, podemos sacar otra isocurva aquí en el frontal o aquí en la parte superior o incluso en la parte interior, donde queramos. Eso no hay problema. Pero por defecto, lo que nos hace el programa es ajustarnos a los parámetros más habituales. En este caso, la curva sería la isocurva que nos viene por aquí y el objeto a orientar sería el propio shank. Entonces, vamos a opciones, modificaremos el punto de inicio para que nos quede un poquito más alejado. Y ahora podríamos, con estas piedras, poner, por ejemplo, un cortador, poner unas grapas o poner cualquier otra cosa, cualquier otro elemento. Lo mismo podemos hacer desde aquí. En lugar de aceptar el comando, validar desde aquí arriba, e irnos aquí a otro comando y ejecutarlo, podemos hacer exactamente lo mismo. Comandos relacionados, vamos, por ejemplo, a fila de grapas y vamos a incrustar todas estas grapas y automáticamente nos selecciona las gemas donde queremos ponerlas, que son el comando anterior en el que tenía puesto en ejecución. ¿Vale? En este caso vamos a dejar las gemas así por defecto. Ya, luego Juan nos explicará un poquito más detalladamente cómo se hace. Ahora aquí más que nada quiero que se vea bien la funcionalidad del paramétrico. Entonces, aquí podríamos seguir enlazando. ¿Vale? O sea, yo ahora puedo, por ejemplo, decir, pues quiero unos cortadores, un cortador en carril. Pues tenemos exactamente lo mismo. Nos selecciona la tira de grapas anteriores, la tira de piedras, perdón, y nos ajusta a los cortadores. Aquí vamos a definir que sea, por ejemplo, redondo y le vamos a ir a relacionado y haremos una diferencia booleana. Aquí nos hace exactamente lo mismo, nos ajusta el cortador por defecto y solo tenemos que marcar el carril, o sea, el objeto A, digamos, lo que se restará. ¿Vale? Si ahora validamos, podemos ver que, por ejemplo, en este caso nos queda demasiado justo aquí y las piedras tal vez tendrían que estar para abajo. Entonces, lo que vamos a hacer es a editar estas piedras para que todo lo otro se nos actualice. ¿Vale? Podemos, en cualquier momento, si seleccionamos un objeto de aquí, del viewport,
se nos marcará aquí a la derecha. Si yo selecciono, por ejemplo, las grapas, se nos marca a la derecha. Lo mismo con las gemas o con el anillo. Y viceversa. Yo puedo seleccionar aquí cualquier objeto, por ejemplo, la fila de grapas, las gemas son curva, o el anillo, y se nos marca todo en el viewport. Una cosa importante es que aquí, por ejemplo, tenemos el objeto booleano, pero ya no tenemos el objeto shank, el propio aro. Eso es porque en CrossGems lo que se hace es hacer un árbol paramétrico funcional, de forma que yo solamente tengo aquí a la derecha los objetos que tengo en el documento. En este momento tengo 3 objetos, que son este shank, estas prongs o grapas y estas piedras. Entonces solo me aparecen 3 objetos. Y diréis, ¿qué pasa, no, con todo lo demás? ¿Qué pasa con el aro? Todo esto viene anidado en las operaciones de la derecha. Si nosotros, por ejemplo, en de la booleana vienen hechas a partir de un aro y de un canal, de un cortador en canal, lo tendremos anidado aquí dentro. Por ejemplo, el cortador en canal viene también de unas gemas en curva, ¿no? Y las gemas en curva vienen del propio shank, del propio aro. Entonces, lo tendremos aquí todo anidado. Si no queremos verlo, se simplifica, simplemente lo vemos así. En este caso es interesante porque todo lo que está eliminado lo podemos utilizar, lo podemos restaurar y podemos editarlo en cualquier momento. Se nos marcará en rojo. Si lo tenemos en el documento, como es el caso de las gemas en curva, que la seguimos teniendo aquí, ¿vale? Se nos marcará en color amarillo, normal y corriente. Y si queremos editar algo en cualquier momento, simplemente lo que tenemos que hacer es darle al botón de editar. En este caso no haría falta que entrara en booleana, ¿vale? Podría hacerlo directamente desde aquí o podría entrar en uno de los hijos de la booleana, ¿vale? Que sería exactamente lo mismo. Entonces vamos a editar las gemas en curva y aquí, por ejemplo, vamos a cambiar la longitud de estas piedras. Vamos a decirle que las haga un poquito más, menos ajustadas a la punta, ¿vale? De forma que ya hemos actualizado tanto los prongs como el cortador. Si, por ejemplo, lo hago más exagerado, ¿vale? Vamos a cambiarlo hasta aquí, ¿vale? Nos ha actualizado exactamente lo mismo. Entonces vamos a ponerlo como lo teníamos antes. Y ahora vamos a validar. Perfecto. Y ahora vamos a poner una piedra en anillo, ¿vale? Es importante decir que aquí nos aparece anillo en casi todos los comandos que tienen relación con un anillo, que es la mayoría en CrossGems. Siempre nos preguntará la talla y nos preguntará también el tipo de anillo. Nosotros ahora tenemos uno, pero podríamos hacer un anillo cruzado, poner varias bandas aquí, ¿vale? Nos dirá en cuál quieres que vaya, en un aro o en la talla actual. Si nosotros le ponemos la talla actual, ¿vale? Este anillo irá por libre. Si le ponemos que vaya enlazado al aro, la gracia es que si yo en algún momento, por ejemplo, me vengo aquí y cambio en este anillo que acabamos de hacer, en esta gema que acabamos de hacer, y edito la talla del anillo, se nos actualizará todo. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, le voy a poner una talla más grande, ¿vale? Y nos cambia absolutamente todo. Lo mismo pasaría si me viniera al aro. Por ejemplo, me vengo al aro inicial que hemos hecho, que ahora sí que ya está eliminado, aunque podemos editarlo otra vez, podemos cambiar los perfiles y nos cambiará aquí, nos actualizará con la booleana, ¿vale? Nos actualizará este en concreto no funciona bien con la booleana, pero es por el tipo de geometría, ¿vale? Pero desde aquí podemos cambiar otra vez la talla y tendremos exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, siempre está bien saber para qué sirve y cómo se enlazan este tipo de cosas. Y ahora lo que vamos a hacer es a cambiar los materiales para enseñaros un poquito cómo funciona. ¿Vale? Aquí tenemos todos los modos de visualización. ¿Vale? En el modo de CrossGems se nos verá los materiales, los metales, se nos verán en renderizado. Ya podéis ver aquí el metal, el oro blanco y el oro amarillo, como se ven. Y las piedras todas se nos verán en negro. ¿Vale? Esto es por el tipo de visualización. Si queremos que se nos vea en el propio color de la piedra, cambiamos a renderizado y aquí veremos las piedras tal y como son. Luego tenemos el modo Ray Traced que utiliza Cycles, que ya lo veremos un poquito más adelante. Entonces, en este modo,
se puede ver exactamente el material de las piedras. Aquí abajo nos he comentado que tenemos siempre en tiempo real lo que nos pesa el modelo. O sea, aquí tenemos el total de metal y aquí tenemos el total de peso en piedra. Si yo selecciono, por ejemplo, una sola piedra, ¿vale? Se nos actualiza y nos marca exactamente lo que pesa esta piedra. Si ahora selecciono, por ejemplo, las otras piedras, se nos vuelve a actualizar. Si no selecciono nada, se nos actualiza con todos los pesos totales. Y lo mismo con el metal. Si ahora marco el metal, nos marca exactamente cuánto pesa este metal. Si yo selecciono este metal, nos dice pues exactamente lo mismo, cuánto pesa este metal. Y si lo selecciono los dos, pues exactamente lo mismo. Nos dice el peso total. Entonces, si hacemos clic aquí o aquí, automáticamente nos llevará a la librería de materiales. Esta librería también la podemos acceder desde aquí. En cualquier momento tenemos la pestaña de CrossGems y la pestaña de materiales. O sea, digamos, se puede acceder o a través del panel normal y corriente de Rhino o podemos accederlo directamente desde este shortcut. ¿Vale? En este caso vamos a cambiar estos materiales para que se pueda ver un poquito cómo funciona el selector. Vamos a poner aquí oro amarillo y aquí vamos a poner pues, plata, por ejemplo. Y en la piedra vamos a poner, por ejemplo, un rubí de piedra central y en las piedras laterales voy a desagruparlas para que veáis más o menos. Vamos a poner varias piedras de varios tipos para que veáis exactamente cómo funciona el selector. Entonces, bueno, yo creo que con esto tenemos suficiente. ¿Vale? Aquí en la parte de selector, si hacemos clic en esta pestaña, ¿vale? Podemos ver que nos ofrece distintos tipos de selección a través de materiales, pero también podríamos hacerlo a través de tipos. Si nos venimos aquí, ¿vale? Nos dirá, bueno, pues nos escoge todos los tipos de gema, todos los tipos de raíles, que solo hay uno, booleana o pron. Cualquier objeto de CrossGems que esté en el documento será seleccionable a través de su tipo, de qué clase de objeto es. Y lo mismo con el material. Para las piedras pasa exactamente lo mismo. Podemos seleccionar piedras por material. En este caso, digamos, el diamante serían prácticamente todas las que no he cambiado y las que no son las que he cambiado. Y si no, también podríamos hacerlo por corte. En este caso tendremos solamente un tipo de corte, que es el brillante, porque todas las piedras son del tipo brillante, pero si editamos en cualquier momento, ahora por ejemplo, yo voy a hacer el doble clic aquí y editamos esta piedra. Dejadme poner primero un fondo un poquito menos brillante porque me está quemando un poco la vista. Vamos a poner este, por ejemplo. Perfecto. Y ahora vamos a dar doble clic en la piedra y vamos a cambiar el corte de la piedra. Vamos a poner una piedra princesa, por ejemplo. Y vamos a añadir, ya que estamos, un bisel para que nos quede un poquito más bonito. Aquí en este caso lo adaptaremos al raíl. Le diremos que se adapte a este anillo. ¿Vale? Aquí tenemos exactamente lo mismo que habíamos visto antes, lo que os comentaba, ¿no? Digamos, si yo lo adapto al aro, siempre irá a conjunto con el aro, o con la gema en anillo, o puede ir independiente. Entonces, ahora que ya lo tenemos, ¿vale? Ya se nos ha adaptado al rail y nos sigue la curva, vamos a ir a el selector, perdón, el selector de piedras, y aquí ya vemos que nos aparecen dos tipos, este y este. Si lo marco, pues se me selecciona y este exactamente lo mismo. Toda la selección se ve reflejada tanto aquí dentro como aquí fuera. O sea, digamos, si yo ahora selecciono esto, digamos, el bisel y la piedra principal, también se nos verá reflejado cuando entremos aquí. ¿Vale? Nos marca que está seleccionado el oro blanco, nos marcará que está seleccionado un bisel y una piedra, y lo mismo si vamos en piedras, nos marcará que tenemos seleccionado un rubí o que tenemos un corte de piedra seleccionado. Y por supuesto lo mismo aquí a la derecha. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser a hacer los siguientes cortadores. Los siguientes cortadores serían los cortadores verticales que nos atravesarán aquí el aro del anillo para que entre la luz. Por lo tanto, nos vamos a ir, primero voy a cambiarlo a visualización de CrossGems y ahora nos vamos a ir a cortadores
seleccionaremos cortadores en gema, seleccionaremos todas estas piedras. Aquí vemos que tenemos que ampliar un poquito más. A ver. Creo que no estoy dando la opción. Tendría que ser aquí. Vale, vamos a probar así. Y vamos a ir a herramientas y diferencia booleana. En diferencia booleana seleccionaremos el objeto principal, que es el shank, que ya tiene una diferencia booleana, y luego seleccionaremos los cortadores. Vale, ahora nos ha hecho los cortadores aquí. Como podemos ver, están en negro. Pasa que tendría que haberlos hecho un poquito más largos. De todas formas, me interesa enseñar esto porque en estas piedras de aquí, ahora lo que tendríamos que hacer es rebajarlas. No podemos tenerlas aquí en joyería, digamos. Dejadme que oculte un momentito estos cortadores. ¿Vale? Lo que nos interesa es tenerlas un poquito más para abajo. ¿Vale? Esto se nos sobresale del anillo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Lo mismo exactamente que antes. Editarlo, bajarlo para abajo y esto ya nos llegará hasta abajo. Así que nos vamos otra vez a... Perdón. Vamos a ir a las gemas en curva. Y aquí lo que haremos será decirle que nos las coloque, ¿vale?, a la altura del medio. Entonces, como podéis ver, se nos actualiza absolutamente todo. Vamos a poner el modo alámbrico para que se vea. ¿Vale? Pero esto ya está otra vez rebajado para abajo. Ahora, vamos a validar. Voy a cambiar otra vez al modo de visualización de CrossGems. Y ahora ya tenemos las piedras perfectamente ajustadas y podemos hacer la booleana. Podría haber dejado la booleana de antes y se nos hubiera ajustado el agujero, ¿eh? O sea, digamos, aquí no hay ningún problema. Vamos a seleccionar este objeto y luego los cortadores. Perfecto. Y aquí ya tenemos nuestros agujeros hechos y ajustados aquí. ¿Qué pasa con este carril? Que nos toca un poquito aquí. Podemos hacer exactamente lo mismo que hemos dicho antes. Editamos, nos venimos a las opciones y vamos a cambiarlo a 2,25, por ejemplo. Nos va a calcular lo que ya nos había calculado antes, las piedras, los prongs, el cortador en gemas, el cortador en canal, y luego nos va a recalcular los agujeros que se desplazarán un poquito para la izquierda, en este caso. De todas formas, hacía falta un poquito más. Vamos a ponerle 0,27, creo que será lo justo. Y luego vamos a mostrar cómo se puede eliminar una diferencia booleana o una unión booleana, en este caso la diferencia. Porque claro, ¿qué pasa con esta diferencia booleana que hemos hecho al principio? El canal principal, ¿no? En este momento, si nosotros queremos eliminar estos agujeros, ¿vale?, no habría problema, nos vamos aquí a deshacer y los deshacemos. Pero este agujero que hemos hecho, digamos el grande, el canal, el cortador en canal, lo hemos hecho hace varios pasos. Digamos, ahora ya no podríamos deshacerlo, ¿no? En un software tradicional, en Rhino, esto, digamos, no, la geometría ya se quedaría así. En CrossGems, al ser paramétrico, sí que podemos deshacerlo. Podemos deshacer cualquier operación booleana, ¿vale? Por lo tanto, nos tendríamos que venir a la operación en cuestión. En este caso, digamos, esta que tenemos aquí es la última que hemos hecho, ¿vale? La diferencia de los agujeros. Esta de aquí es la operación booleana que viene a través del aro y el canal grande. Entonces, en cualquier momento yo podría añadir el canal, no lo he comentado, ¿vale? Podría añadir este canal o podría añadir cualquier otro elemento eliminado, ¿vale?, para tenerlo aquí. Como veis, ya no aparece en rojo, ya aparece, y modificarlo, cambiarlo, lo que fuera. En este caso no nos interesa, lo voy a eliminar otra vez, y así si lo actualizamos ya vemos que nos vuelve a salir en rojo. Pero lo que nos interesa es deshacer, no eliminar el propio canal, sino deshacerlo. Por lo tanto, lo que haremos será eliminar esta operación booleana, la que está hecha a partir del aro y el canal. Vamos a decirle eliminar booleana
Y lo que va a hacer va a ser eliminar esta operación booleana y recalcularnos todo el anillo. Entonces tenemos los agujeros del principio, los agujeros del final, ¿vale? Que tenemos hechos aquí. Todo lo otro enlazado, pero sin la diferencia booleana que hemos hecho al principio. Con lo que si yo ahora modifico el anillo, nos volverá a cambiar absolutamente todo. Vamos a cambiar, por ejemplo, a el punto de las piedras. Vamos a ponerlas un poquito más grandes. Tal vez se nos sale un poco demasiado grande. Vamos a cambiar ahora, por ejemplo, el anillo, la talla del anillo. Vamos a ir al aro, que lo tenemos aquí. Y le vamos a decir que nos ponga una talla un poco más grande. Entonces, como veréis, va a cambiar absolutamente todo. Y nos va a mantener la operación booleana última, las cortadores individuales, pero sin que estén los cortadores del inicio. ¿Ves? Ahora ya tenemos el anillo más grande y los cortadores tenemos solamente los circulares, no el cortador en canal. Y por último, quería explicaros lo que es otra función, que es restaurar las transformaciones. Digamos, nuestro programa tiene el paramétrico integrado tanto con el historial de Rhino como con el Gumball de Rhino, así como hay otros softwares de diseño paramétricos para Rhino que se rompe el historial en cuanto se mueve cualquier cosa. Digamos, aquí este problema no existiría. Yo, por ejemplo, si ahora hago esto más grande, que tampoco es que tuviera mucho sentido en este caso, pero bueno, vamos a hacerlo, vamos a moverlo para aquí y vamos a hacerlo más grande. ¿Vale? Si yo ahora modifico esto, ¿vale? Esta piedra, esto se nos adaptará con las transformaciones. ¿Vale? Vamos a decirle que el tipo de piedra ahora ya no queremos una princesa, que queremos, por ejemplo, una esmeralda. ¿Vale? Nos lo adapta y nos sigue aplicando las transformaciones. Nos lo ha puesto para el lado. ¿Vale? Si en algún momento yo he hecho, por ejemplo, esto por error, le puedo decir, bueno, pues restáuramelo, no hay problema. Vas a restaurar posición y siempre nos se lo actualizará. Y lo mismo pasaría con las piedras. Si yo las moviera, por ejemplo, las cojo desde aquí o las hago más grandes o lo que sea, él nos adaptaría todo lo que hay de fondo, ¿vale? Tanto las grapas como los cortadores. Podéis ver, los tenemos aquí. Se puede hacer con el Gumball de Rhino o con un comando de Rhino o con un comando nuestro propio de CrossGems. Digamos, es compatible con absolutamente todo. Pero si hemos hecho esto por error o hemos hecho para hacer una prueba, queríamos poner una banda aquí y ahora ya no queremos y queremos restaurarlo, es exactamente lo mismo que antes. Simplemente nos venimos a Gmason curva y ahora ya nos aparece reiniciar posiciones, le damos a reiniciar posición y ya nos va a poner la fila de curvas exactamente donde estaba y nos actualizará todo el historial paramétrico. Ya volvemos a tener los agujeros aquí en medio y volvemos a tener las grapas aquí. Entonces, bueno, básicamente creo que es esto, creo que ha quedado bastante clara la idea y la aplicación, en este caso, del paramétrico, aunque el modelo no es el más bonito del mundo, ¿vale? Pero para eso está Juan, que os explicará cómo hacer varios modelos un poquito más chulos que este. Pero más que nada, con esto pues se puede ver exactamente cómo trabajar con el software y qué ventajas tiene.